El 14 de enero de 1959, una expedición geológica soviética descendió a una caverna bajo el hielo antártico y encontró algo que ningún protocolo científico podía clasificar. El registro de bitácora documenta 42 horas de exploración antes de que la comunicación por radio cesara abruptamente. De los 7 miembros del equipo, solo 3 regresaron a la superficie. Este es el análisis de un documento clasificado durante 65 años bajo acuerdo internacional del Tratado Antártico. La bitácora describe estructuras que no deberían existir a 3 kilómetros bajo el hielo. Las muestras geológicas recuperadas tienen una composición que contradice la historia conocida del continente. Las últimas entradas hablan de geometría que se mueve. Existe el documento original escrito a mano. Existen las muestras en custodia clasificada. Existe evidencia fotográfica parcialmente destruida. No existe explicación oficial sobre qué causó que 4 científicos experimentados desaparecieran en una caverna que, según análisis posteriores, no debería contener espacio suficiente para albergar lo que la bitácora describe. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. La Expedición Geológica Soviética Antártica número 4 fue establecida en diciembre de 1958 como parte del Año Geofísico Internacional. Su objetivo primario era realizar estudios sísmicos y perforaciones exploratorias en la región de la Tierra de la Reina Maud, una de las áreas más remotas e inexploradas del continente antártico. La base temporal de operaciones, designada Vostok Temporal 3, albergaba a 23 científicos y técnicos. El protocolo estándar para exploraciones subterráneas en la Antártida durante ese periodo exigía equipos de al menos 6 personas, comunicación por radio cada 2 horas con la base principal y retorno obligatorio después de 12 horas de exploración continua. Cada miembro llevaba equipamiento de supervivencia para 72 horas, bengalas de emergencia y dispositivos de rastreo mecánicos. El 14 de enero de 1959, un equipo de 7 geólogos, liderado por el Dr. Dmitry Volkov, descendió a una formación cavernosa descubierta mediante radar de penetración de hielo. Los estudios preliminares sugerían que la caverna se extendía aproximadamente 800 metros bajo la capa de hielo superficial. El objetivo era recuperar muestras de roca del lecho antártico y documentar la estructura geológica subyacente. El equipo estaba compuesto por Dr. Dmitry Volkov, geólogo jefe, 47 años; Dra. Irina Sokolova, paleoclimatóloga, 34 años; Dr. Alexei Morozov, geofísico, 41 años; técnico Yuri Petrov, especialista en perforación, 29 años; técnico Boris Kuznetsov, fotógrafo científico, 31 años; técnico Mikhail Ivanov, operador de radio, 26 años; y técnico Víctor Lebedev, alpinista especializado, 38 años. La entrada a la caverna fue documentada mediante fotografías y coordenadas precisas: 71 grados 52 S sur, 12 grados 47 este, a una elevación de 2.840 metros sobre el nivel del mar. El descenso inicial atravesó 127 metros de hielo sólido antes de alcanzar la estructura cavernosa propiamente dicha. A las 9:23 hora local, el equipo confirmó entrada exitosa a la caverna y estableció el primer punto de comunicación. El documento que analizaremos es la bitácora manuscrita del Dr. Volkov, recuperada por el equipo de rescate 17 días después de la última comunicación del grupo de exploración. Este documento fue clasificado inmediatamente bajo protocolo soviético de máxima seguridad y compartido con gobiernos signatarios del Tratado Antártico bajo acuerdo de no divulgación. Permaneció sellado hasta su desclasificación parcial en 2024. La bitácora contiene 83 páginas escritas a mano, 14 bocetos técnicos y 7 páginas con texto clasificado como no traducible por 3 equipos de lingüistas diferentes.
Las entradas cubren 42 horas de exploración, desde las 9:23 del 14 de enero hasta las 3:17 del 16 de enero, cuando el registro termina abruptamente. Las primeras 6 horas de exploración procedieron presupuesto establecido. La bitácora registra observaciones geológicas estándar, composición de hielo estratificado, formaciones de roca basáltica consistentes con origen volcánico antiguo, temperatura ambiente de -12 grados Celsius dentro de la caverna, considerablemente más cálida que la temperatura superficial de -47 grados Celsius. El equipo documentó formaciones de estalactitas de hielo y recolectó las primeras muestras de roca. A las 14:47, la doctora Sokolova reportó la primera anomalía. La entrada de la bitácora establece: IS detecta irregularidad en pared oeste de la cámara principal. Superficie de roca muestra patrones de erosión inconsistentes con formación glacial natural. Patrones parecen deliberados, perpendiculares, ángulos de 90 grados exactos, recolectando muestras para análisis. El Dr. Morozov confirmó la observación mediante equipo sísmico portátil. Sus mediciones indicaban que la densidad de la roca en la sección anómala era 17% menor que la roca circundante, sin explicación geológica aparente. La bitácora registra su evaluación técnica. AM confirma anomalía de densidad. Estructura de la roca no corresponde a basalto estándar. Composición mineral requiere análisis de laboratorio, pero evaluación preliminar sugiere procesamiento térmico a temperaturas superiores a las que vulcanismo natural produciría en este contexto geológico. A las 16:23, el equipo decidió expandir la exploración hacia una segunda cámara más profunda que el radar había detectado, pero no cartografiado completamente. El técnico Lebedev estableció cuerdas de seguridad para descenso vertical de 43 metros. Durante este descenso, el fotógrafo Kuznetsov documentó algo que cambió la naturaleza de la expedición. La bitácora del Dr. Volkov describe: BK reporta estructura visible en cámara inferior. Iluminación con bengalas revela: no estoy seguro de cómo documentar esto. Hay una estructura, no es formación natural, es arquitectura. Paredes lisas, ángulos rectos exactos, superficie reflexiva, material desconocido, no es hielo, no es roca, parece metal, pero no responde a imán. Temperatura de superficie es idéntica a la temperatura ambiente. No hay acumulación de hielo en superficies. Esto no debería existir aquí. El operador de radio Ivanov intentó comunicar el descubrimiento a la base Vostok Temporal 3. Los registros de comunicación de la base muestran que recibieron un mensaje fragmentado a las 17:41. Vostok 3, aquí equipo de exploración. Hemos encontrado estructura artificial. Repito, estructura artificial bajo el hielo. Origen no determinado. Solicitamos interferencia, instrucciones para señal perdida. El líder del equipo de rescate, teniente Gregorov, ordenó búsqueda sistemática. Durante las siguientes 11 horas, inspeccionaron cada cámara accesible. Encontraron equipamiento disperso, una cámara fotográfica con todas las películas veladas, una libreta de notas del técnico Petrov con bocetos geológicos estándar que terminaban abruptamente a mitad de página. Guantes de 2 miembros diferentes del equipo abandonados en ubicaciones separadas. A las 23:14 encontraron al técnico Lebedev. Estaba vivo pero en estado catatónico, sentado contra una pared en una cámara lateral que el equipo de rescate no había encontrado en su primer barrido. Su equipo de supervivencia estaba intacto, no mostraba signos de hipotermia, deshidratación o lesión física. Simplemente no respondía a ningún estímulo. 2 horas después, encontraron a la doctora Sokolova en condición similar, viva, físicamente intacta, mentalmente ausente. Estaba en una cámara diferente, a más de 200 metros de donde habían encontrado a Lebedev. En su mano sostenía una muestra de roca que, según análisis posterior, tenía una composición mineral imposible. Contenía isótopos que no deberían existir naturalmente en la Tierra.
El técnico Ivanov fue encontrado a las 4:31 del 17 de enero. A diferencia de los otros dos, estaba consciente pero incapaz de hablar coherentemente. Repetía una frase en ruso: demasiadas esquinas. Los médicos del equipo de rescate lo evaluaron como en estado de shock psicológico agudo. Los otros 4 miembros del equipo de exploración nunca fueron encontrados. Búsquedas exhaustivas durante los siguientes 5 días no revelaron ningún rastro del Dr. Volkov, Dr. Morozov, técnico Petrov o técnico Kuznetsov. Simplemente habían desaparecido en una estructura cavernosa que el equipo de rescate había cartografiado completamente. Durante la investigación posterior, la KGB recuperó documentos históricos relacionados con expediciones antárticas previas. El archivo más relevante provenía de la expedición antártica alemana de 1938-1939, conocida como la expedición Neuschwabenland. Documentos parcialmente destruidos de esa expedición mencionaban el descubrimiento de cavernas de origen no natural en una región a menos de 400 kilómetros de donde operaba la expedición soviética de 1959. Un memorándum interno de la expedición alemana, fechado en febrero de 1939, contenía una nota breve: exploración de formación cavernosa suspendida por orden del capitán Richer. 3 miembros de equipo de reconocimiento reportan observaciones geológicas inconsistentes con formación natural. 1 desarrolló síntomas psicológicos requiriendo evacuación. Área marcada como no apta para exploración adicional. En 1947, la operación High Jump de la Marina de Estados Unidos, la expedición antártica más grande de la historia, con más de 4.700 hombres, exploró extensas regiones del continente. Archivos desclasificados en 2003 revelan que un equipo de reconocimiento reportó anomalías geológicas requiriendo investigación especializada en coordenadas que, cuando se comparan con mapas modernos, están a 200 kilómetros del sitio de la expedición soviética. El almirante Richard Byrd, quien lideró la operación, escribió en su reporte final una frase enigmática que fue censurada del reporte público: la Antártida contiene secretos que desafían comprensión convencional. La teoría oficial soviética, presentada en un informe clasificado de 1959, propuso que el equipo de exploración experimentó desorientación inducida por hipoxia y exposición prolongada a ambiente extremo. Esta explicación sugería que las descripciones de estructuras imposibles eran alucinaciones colectivas causadas por privación de oxígeno y estrés psicológico. Sin embargo, esta teoría presentaba problemas significativos. Los 3 sobrevivientes habían estado en la caverna durante periodos similares, pero reportaron niveles completamente diferentes de alteración mental. La doctora Sokolova recuperó la capacidad de hablar después de 3 semanas y proporcionó testimonios consistentes con las entradas de la bitácora, aunque no podía recordar nada después de cierto punto. El técnico Ivanov nunca recuperó memoria coherente de la expedición. El técnico Lebedev permaneció en estado catatónico durante 14 meses antes de recuperar funciones cognitivas básicas, pero sin memoria de la expedición. La geología del sitio no proporcionaba explicaciones convencionales. Análisis de radar de penetración profunda realizados en 1962 confirmaron la existencia de cavidades bajo el hielo, pero las dimensiones medidas no coincidían con las descripciones de la bitácora. Las mediciones mostraban espacios que no deberían poder existir según la presión que el hielo suprayacente debería ejercer. Las muestras recuperadas por la doctora Sokolova fueron analizadas en laboratorios especializados en Moscú. Los resultados nunca fueron publicados oficialmente, pero documentos internos filtrados en los años 90 indican que las muestras contenían anomalías mineralógicas sin precedentes y estructuras cristalinas que no coinciden con ninguna formación terrestre.
Un detalle geológico particularmente perturbador, análisis de datación radiométrica de las muestras produjo resultados inconsistentes. Diferentes técnicas de datación aplicadas a la misma muestra dieron edades que variaban desde 2.3 millones de años hasta edad no determinable, fuera de rango de calibración. En las páginas finales de la bitácora del Dr. Volkov, las entradas se vuelven cada vez más fragmentadas y menos coherentes. La caligrafía se deteriora significativamente. Algunas palabras están escritas en alfabeto cirílico normal. Otras están en un sistema de escritura que 3 equipos de lingüistas independientes no pudieron identificar como ningún idioma humano conocido. La penúltima entrada legible, fechada a las 2:43 del 16 de enero, establece: he comprendido el propósito de la estructura. No es vivienda, es máquina, o quizás organismo. La distinción puede no tener significado. Las paredes no contienen las cámaras, las paredes generan las cámaras. El espacio aquí no es fijo, se expande, se contrae, responde a presencia. Sokolova insiste en que debemos salir. Morozov quiere continuar. Yo no estoy seguro de que salir sea posible ya. Las rutas que usamos para descender ya no están donde las dejamos. Después de esta entrada hay 3 páginas de texto en el sistema de escritura no identificado. Los símbolos son geométricos pero orgánicos, sugiriendo tanto precisión matemática como crecimiento biológico. Ningún experto en lingüística, criptografía o simbolismo ha podido descifrarlos. Lo más perturbador es que diferentes observadores reportan ver símbolos diferentes cuando miran las mismas páginas, como si el texto cambiara conforme a quien lo lee. La última entrada de la bitácora, escrita a las 3:17 del 16 de enero, está en cirílico ruso claramente legible. Los otros han desaparecido en direcciones que no puedo describir con geometría euclidiana. Lebedev, Sokolova e Ivanov permanecen visibles pero no pueden escucharme aunque estoy a metros de distancia. El espacio entre nosotros contiene más distancia de la que debería. La puerta que encontramos no conduce a otra cámara, conduce a... La frase termina a mitad de palabra. No hay punto final, no hay cierre. El texto simplemente se detiene como si el Dr. Volkov hubiera sido interrumpido abruptamente mientras escribía. En la esquina inferior de esta última página hay un símbolo dibujado con tinta diferente, como si hubiera sido añadido posteriormente. El símbolo no coincide con ninguno de los símbolos en las 3 páginas de texto no identificado. Parece ser una espiral que simultáneamente se expande hacia afuera y se contrae hacia adentro, creando una ilusión óptica de movimiento perpetuo. Pegada a la última página hay una fotografía. La película está parcialmente velada, pero la imagen es parcialmente visible. Muestra lo que parece ser una puerta o portal, pero la geometría es imposible. Los ángulos no son rectos, aunque aparentan serlo. La profundidad de la imagen cambia dependiendo del ángulo desde el cual se observa la fotografía. En el centro del portal hay oscuridad que no es ausencia de luz, sino algo que parece absorber la luz activamente. En el reverso de la fotografía hay una nota manuscrita del técnico Kuznetsov, el fotógrafo del equipo. Esta fue la última exposición antes de que todas las cámaras fallaran. No sé qué estoy fotografiando. Volkov dice que es una puerta. Morozov dice que es una ventana. Yo creo que es ambas cosas y ninguna. Algo está del otro lado. Algo que ha estado esperando. El expediente fue clasificado bajo acuerdo internacional en marzo de 1959 con la siguiente nota oficial del Tratado Antártico. Expedición Geológica Soviética 4. Incidente enero 1959. 4 personas desaparecidas, 3 recuperadas con alteración psicológica significativa. Causa oficial, accidente de exploración por desorientación en ambiente extremo. Evidencia contradictoria requiere máxima clasificación. Sitio de exploración sellado bajo hielo mediante explosivos controlados. Coordenadas marcadas como zona prohibida para exploración futura.
Todos los gobiernos signatarios acuerdan no divulgar detalles específicos que puedan sugerir descubrimiento de origen no natural. Las coordenadas 71 grados 52 minutos sur, 12 grados 47 minutos este están oficialmente listadas como región de inestabilidad glacial extrema en todos los mapas modernos de la Antártida. Ninguna expedición científica ha sido autorizada a operar en ese sector desde 1959. Los 3 sobrevivientes fueron retirados del servicio activo. La doctora Sokolova vivió hasta 2003, pero nunca publicó sobre geología antártica nunca más. El técnico Ivanov falleció en 1987 sin haber recuperado memoria coherente del evento. El técnico Lebedev vivió hasta 2011 en una institución psiquiátrica, manteniendo que las esquinas estaban multiplicándose. Una bitácora clasificada no siempre documenta descubrimientos científicos convencionales, a veces documenta encuentros con algo que desafía nuestra comprensión fundamental de qué es posible bajo nuestro planeta. La expedición soviética de 1959 encontró algo bajo el hielo antártico que 7 científicos experimentados no pudieron clasificar usando terminología geológica establecida. 4 personas desaparecieron en un espacio que fue completamente cartografiado posteriormente. 3 personas regresaron con daño psicológico que nunca sanó completamente. Las muestras recuperadas contienen composiciones minerales que no deberían existir naturalmente. La fotografía final muestra una geometría que viola principios de perspectiva euclidiana. El expediente permanece clasificado no porque amenace seguridad nacional de ninguna nación específica, sino porque amenaza algo más fundamental: nuestra certeza sobre la naturaleza de nuestro planeta. Si existen estructuras bajo el hielo antártico que operan sobre principios geométricos no euclidianos, si el espacio puede contener más volumen del que sus dimensiones físicas deberían permitir, si hay puertas que conducen a lugares que no pueden ser descritos con lenguaje humano, entonces la Antártida contiene algo que 65 años de ciencia polar no han estado dispuestos a reconocer públicamente. La última palabra escrita por el Dr. Volkov permanece sin completar. Conduce a. La frase cuelga en el aire, literalmente a mitad pensando. ¿Conduce a dónde? ¿A qué? La respuesta, si existe, desapareció con 4 científicos en una caverna que fue sellada bajo tones de hielo explosivamente derretido. Si el análisis de este expediente ha provocado una nueva pregunta en usted, suscríbase y cuéntenos en los comentarios qué cree que revela la última línea de la transcripción. Queremos seguir investigando juntos.